15:34 minutos y obviamente que el tema del día es y será el DNU emitido por el gobierno, por Javier Milei, y vamos a charlar un poquito, vamos a reflexionar un poco, a escuchar voces que opinen, que nos digan cuál es su idea, su opinión, que nos esclarezcan un poco con su conocimiento sobre este tema, a ver a dónde nos puede llevar. Y para eso está en comunicación con nosotros María José Lubertino, que es presidente de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, fue diputada nacional, constituyente y ex legisladora. Le damos la bienvenida acá, buenas tardes Buenos Aires, y la saludamos acá Valeria ¿Qué Weiss y tal? Darío Fregoli. ¿Cómo está, Lubertino? Bueno, acá estamos y la verdad que todavía sin salir del asombro de este devastador e inconstitucional decreto, ¿no? Ya por el tono que me lo decís, la verdad que te noto como muy avasallada por el tema. No, es que realmente nunca imaginamos desde un presidente de la nación, desde un gobierno nacional, con todas las responsabilidades que se implica, un, un avance de un grado de inconstitucionalidad manifiesta tan grave, ¿no? Uh-huh. En principio entendíamos que es un cambio de gobierno, que hay nuevas medidas, que puede haber medidas de necesidad y urgencia, pero cuando se analizan las 300 medidas del decreto, se ve que hay, en primer lugar, una gran desprolijidad jurídica, puntos y cuestiones que desordenadamente nada tienen que ver con un decreto de necesidad y urgencia, como devolver a la receta electrónica. No entendemos cuál es la urgencia ni la necesidad de que se acumulen en un decreto ómnibus cosas de tan diferente envergadura, y después prácticamente arrasa con el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, con el derecho laboral, con los derechos de usuarios y consumidores, temas gravísimos como la desregulación de la salud, desaparecer el observatorio de precios, bueno, borrar de un plumazo la ley de alquileres, temas que dejan en un grado de indefensión extrema a los trabajadores, trabajadoras, a los usuarios y consumidores, a las personas que están en situaciones de vulnerabilidad, a los inquilinos, inquilinas. Entonces, bueno, arrancaron con un decreto, con un protocolo de seguridad sobreactuando un gobierno que va a poner orden, ya con un decreto inconstitucional que viola tratados internacionales en materia de derechos humanos, que ya han recibido la observación del relator de Naciones Unidas, que ya hicimos presentaciones desde las organizaciones no gubernamentales ante los organismos internacionales. Por suerte ayer, dentro de todo lo que podía haber ocurrido, se pudo expresar el pueblo, la manifestación de la tarde pudo suceder, aunque hubo algunos comportamientos ilegales por parte de las fuerzas de seguridad, como intimidatorios, subir a los colectivos, ver si la gente tenía banderas, o intimidar a algunas personas. O filmar, ¿no, María José? Filmar, ¿no? Bueno, eso es una práctica Sí, ya habitual habitual. en las fuerzas de seguridad. Por Digamos, ahí lo hacían antes, viste, más disimulado, ahora a mucho ver, más explícito, ¿no? esta manera explícita de intimidar tiene que ver también, bueno, con tratar de coercionar todo lo que dijeron desde el primer minuto, de que el que marcha no cobra, o el que va a la movilización no cobra, son elementos absolutamente irracionales e inconstitucionales, porque obviamente las personas tienen derecho a la protesta, todos queremos que las personas puedan ir a sus trabajos. Lo que tiene que hacer un gobierno es poder compatibilizar el derecho a la protesta con el derecho a la libre circulación, pero una cosa es reglamentar un derecho y otra cosa es hacer una prohibición absoluta. Sí. Y por otro lado, lo que pasó con esta marcha de ayer y todo eso, es que si hay una persona que tiene un plan social porque está en condiciones de pobreza o porque presta un servicio
hay gente que trabaja en un comedor, hay gente que limpia en una plaza, hay gente que, no sé, hay distintos tipos de tareas que hacen que las personas tengan acceso a un plan. Bien. Eso es un derecho, no lo pueden quitar porque una persona se manifieste o proteste, sobre todo cuando todas las medidas que están tomando afectan a la mayoría de la población, a la mayoría de los más vulnerables. Eso Lógico. por un lado. Y por otro lado, bueno, ya se está haciendo reuniones, las organizaciones de usuarios y consumidores nos vamos a reunir el día 26 para ver qué acciones se van a tomar. Se ha constituido una red federal de derechos humanos donde estamos con 3 comisiones, unos para resolver los temas de la inconstitucionalidad, otros para ver los temas laborales, y por supuesto hoy en este momento está habiendo reuniones de las centrales de trabajadores, de las fuerzas políticas de oposición, porque obviamente tanto la Cámara de Diputados como el Senado de la Nación tienen que tomar medidas. Vamos a ese punto, Lubertino, porque justamente ahora la medida ya está, el DNU está, y por allí apelo a lo abogada que sos y el tema justamente constitucional. Hasta ahora, hoy me decían que nunca lograron desde el Congreso revisar un DNU y no se puede constituir si no llama el presidente, ¿no? Digo, da la sensación de que se nos cierra el Congreso. Sí, directamente esto atenta contra el sistema republicano de gobierno, atenta contra la democracia, por lo tanto serán los diputados, los senadores, las distintas fuerzas políticas, las distintas fuerzas y movimientos sociales que deberán tomar cartas en el asunto, haciendo con urgencia una presentación judicial, si no habrá que pedir un persaltum a la Corte. Están dadas las condiciones para que la Corte se expida con celeridad, porque obviamente lo que sucede es una situación de sin salida institucional que permita resolver esta situación. Un DNU, aparte, además de que no es de necesidad y urgencia muchas de las medidas, de los contenidos deplorables en detrimento de los derechos de los trabajadores, en detrimento de los derechos de los usuarios y de los consumidores, en detrimento de los usuarios de los servicios de salud, de obras sociales, de prepagas. O sea, lo grave también es la desprolijidad jurídica, porque derogan normas, dejan otras vigentes. O sea, es manifiesto que derogan determinadas normas o preparan determinadas normas para beneficiar a determinados sectores. Lo dijo incluso con nombre y apellido. O sea, estábamos absortos escuchando que nombraba con nombre y apellido la empresa de quien habló bien de él, de Elon Musk. ¿Cómo va a haber una norma a medida de una empresa para dejarla entrar al mercado? O sea, disparates de esa envergadura y situaciones de inestabilidad jurídica. O sea, hay toda una subversión normativa que nos deja en un grado de incertidumbre jurídica de cuál es la norma aplicable. O sea, un juez que tendría mañana que mirar en alguno de estos rubros cuál es el derecho aplicable, se las vería en figurillas para decir cuál es la norma que corresponde aplicar, porque además legislación de fondo como el Código Civil, normas importantes, códigos no sé, de minería, de temas que se han debatido durante años. Vos pensás que la última reforma del Código Civil fueron 2 años de debates democráticos, participativos, con audiencias públicas, con asambleas populares, y de repente viene alguien y borra lo que sancionaron el Congreso de la Nación después de debates participativos de 2 años en 5 minutos. Además, digamos, todo un descalabro, el discurso, la primera parte del discurso, pegándole a la casta, hablando de quiénes eran los responsables de la situación en la que nos encontramos, hablando del endeudamiento y teniendo a su diestra a Caputo y Sturzenegger y a su siniestra a Bullrich
que fueron parte del gobierno de la Rúa, del helicóptero, del endeudamiento, del gobierno de Macri y del endeudamiento ilegítimo. O sea, realmente es como desquiciado, porque es como que le tomaran el pelo a la sociedad, como si nadie se acordara ni de lo que pasó en el gobierno de la Rúa, ni de lo que pasó en el gobierno de Macri, estando ahí los propios protagonistas. Sí, además, Lubertino, llama la atención Sturzenegger, que no tiene un cargo concreto, no asesor, pero no tiene un cargo concreto, y que este plan en realidad lo había ideado si Bullrich era presidenta, ¿no? Digo, salieron terceros en las elecciones, pero están en el actual gobierno, ¿no? Digo, es una cosa muy extraña, digo, en cuanto al acuerdo electoral de quienes votaron a Milei, ¿no? No habían votado a Bullrich ni a Sturzenegger. En primer lugar, está claro que está gobernando Cambiemos, que está gobernando el PRO, que están haciendo lo que no pudieron hacer durante su gobierno. O sea, la radicalidad de las medidas es para beneficiar a determinados sectores del poder económico concentrado. Caputo, Sturzenegger benefician a los sectores del financieros nacionales, están ahí para garantizar a quienes ellos asesoraban de consultorías privadas y por supuesto a determinados grupos económicos poderosos. O sea, las desigualdades se van a pronunciar, pero ya veníamos de una situación en la cual el gobierno anterior nos dejó con inflación, pero la inflación no paró con la remarcación de precios, no para. Hoy uno va a un comercio, la gente está enloquecida, no sabe qué precios va a pagar en alimentos. Después la devaluación de un día para el otro. Sí, es una locura de todo. La pauta del dólar. Entonces, ayer la gente se manifestó y a la noche hasta las 4 de la mañana había gente en Congreso. Hoy de vuelta va a haber una movilización de los inquilinos, vuelve a haber cacerolazos. O sea, el grado de desconformidad social es muy fuerte. A 10 días de gobierno, yo no sé cómo se les ocurre, tal vez creyeron que con las fiestas, que con la feria judicial podrían detener esto, pero me parece que lo más importante es la participación ciudadana, la movilización, que hablemos todos de esto, que esto no se quede así, que podamos iniciar acciones judiciales y medidas de fondo, pero sobre todo esperamos que los legisladores y los diputados y senadores de las distintas fuerzas políticas se pronuncien. Sobre todo ya escuchamos a algunas fuerzas políticas, no solamente del peronismo. Sí, están hablando todos ahora, la verdad, estamos viendo todos los... Es muy importante que los socialistas están diciendo que no están de acuerdo, que el radicalismo hable ahora con el nuevo presidente, Sí, se pronunció Lustó también, pero nos quedamos con esto, María José Lubertino, la verdad, muy enriquecedor todo el testimonio, los conceptos. Nos quedamos con esta idea suya sobre el DNU, así que le agradecemos mucho la charla y quedamos para otro momento volver a conversar sobre cómo evolucione la cosa. ¿Le parece bien? Bueno, muchísimas gracias. Bueno, un abrazo, María José. Un abrazo grande. Gracias. Bueno, hasta luego. Chau. María José Lubertino, presidente de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, diputada nacional, ex diputada nacional y también constituyente y ex legisladora, charlando un poco sobre los DNU. Bueno, y tenemos otra comunicación, claro que sí, vamos a seguir hablando sobre los DNU porque es el tema del día y vaya a saber si seguimos hablando de esto durante algunos días más. En este momento está en comunicación Constanza Moragues, diputada provincial por la Libertad Avanza. Otra mirada, a ver que nos cuente cuál es su opinión sobre los DNU. Le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Constanza? ¿Cómo anda? Acá Valeria Weiss y Darío Fregoli, la saludamos. Bueno, debe estar por ahí. Ahí, bueno, no sé qué decir que se cortó. Ahora bueno, volvemos. La esperamos la comunicación. Está bueno tener distintas miradas, sí, por supuesto, ¿no? Claro. Para poder mezclar los datos, que cada uno piense en base a lo que escucha, que saque sus conclusiones. Acá la idea es esa, ¿no? Sí. Que se escuchen, la idea es esa.